gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy quiero, bueno, pues presentar un vídeo un tanto diferente, ¿no? Diferente entre comillas, claro, vamos a hacer un análisis de un torneo el cual últimamente está en boca de todos, ¿ok? Básicamente se llama Desafío del Creador y es el que tenemos aquí en pantalla, ¿ok? Este torneo, pues me han comentado muchos si iba a jugarlo o si no iba a jugarlo. Lo he visto a jugar por ahí, lo he visto de todo, ¿ok? Yo no voy a jugarlo obviamente porque me faltan gemas y por diversas razones que voy a comentar en este vídeo. A ver, tenemos básicamente que, bueno, pues ese torneo, por así decirlo, este desafío, este evento, ¿no? Pues bueno, lo pusieron hace poco, está a punto de acabar, creo que faltan 20 horas más o menos, bueno, a punto más o menos, ¿no? Queda un día, ¿ok? Y consiste básicamente en que te puedes crear un mazo de estándar con todas las cartas disponibles, literalmente. Y bueno, pues, bueno, tú lo vas jugando y depende del número que consigas de victorias, pues lo rentas o no lo rentas, así de simple. Es al mejor de 1, por lo que veo aquí, porque entonces sería, si fuera el mejor de 3, habría dos derrotas, o sea, será el máximo de 2 derrotas, el cupo. Y bueno, pues aquí son 3, así que no lo pone aquí, pero creo que será el mejor de 1, la verdad, espero que sea el mejor de 1. Y bueno, pues debo de decir que el evento me parece una mierda. Lo siento mucho. Sí, me diréis alguno, bueno, pues oye, muy conciso eso, ¿no? Pero es verdad que tengo razones para pensar en ello. ¿Recordáis, por ejemplo, lo que yo le dije de retroalimentación, ¿no? Que era, bueno, pues básicamente en los eventos de estándar, al mejor de 1, normales, bueno, pues tú ponías 500 de oro y pues si conseguías, creo que eran 4 victorias, amortizabas el torneo, es decir, conseguías 500 de oro y luego cartas fuera parte, y a partir de ahí, bueno, pues ibas rentándolo, ¿no? Aparte, la inversión no era tan heavy como 2000 gemas, ¿ok? O sea, si no perdías tanto. Era lo que viene siendo, bueno, lo que viene siendo el elemento fundamental de la retroalimentación, ¿ok? El volver y volver y volver y poder volver a intentarlo. El caso... Aquí no tenemos eso, no. Aquí, de hecho, para rentar el torneo, mira, ya no te digo ni amortizarlo, no. Para conseguir algo parecido, ok, a lo que teníamos antes de 2000 gemas, me falta 5 victorias. Ok, es mucho más complicado. Sí, escuchadme, esto es mucho más complicado. Rentar o amortizar o conseguir algo similar a lo que teníamos en ese torneo de antes. Porque mira, para amortizarlo nos falta 6 victorias, ok. Que serían ya las 2000 gemas y fuera parte de los comodines. Y para rentarlo bien con las gemas y todo son 2500 gemas. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que básicamente pues es una inversión mucho mayor, ¿ok? Si tú, por ejemplo, pierdes, yo qué sé, por aquí, consigues 4 victorias, el evento no lo rentas para nada. Pero para nada, ¿eh? Y si pierdes con 0 victorias, una victoria o 2 victorias... Mira, una victoria o 0 victorias es muy improbable que pase, pero con 2 victorias, bueno, te puede pasar que pierdas, ¿no? Como pierdas con 2 victorias, te vas al parque, ¿ok? Por eso digo que este evento a mí no me convence. Yo, de hecho, eso, me preguntaron si iba a jugar o no. Yo dije que no, porque no tenía gemas, pero yo tenía que echar un ojo para comentarlo y analizarlo mejor, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene esto? Que básicamente, bueno, pues me diréis, los Trap Premier, que también recomienda jugar, son de una inversión mucho mayor, no, sino son de una inversión similar y también son arriesgados, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa con los Trap Premier? Que, por ejemplo, si consigues, creo que eran 4 victorias o 5 victorias, consigues casi... que no me acuerdo muy bien lo que era, creo que eran 4 victorias o 5 victorias. Creo que rentas el torneo, que no me acuerdo muy bien, rentas el torneo o consigues casi lo mismo que tenías antes. Incluso si consigues 0 victorias, 1 victoria o 2 victorias, te llevas también bastante, o sea, bastante contenido, o sea que no está mal. Aunque creo que con 0 victorias no, pero con una victoria creo que eran 500 gemas. Y un par de sobres creo que era. Claro, ¿qué ocurre con eso? Que, bueno, aparte no estaba tan mal, ¿ok? Si consigues una victoria, mira, algo es algo, incluso 2 victorias. Pero no, por ejemplo, no te vas con las manos vacías. Y aparte, puedes, bueno, pues te llevas los sobres que drafteaste en ese draft, claro. Y es una inversión incluso mucho menor. Por eso creo que ese desafío me parece malísimo. No lo jugaría para nada por lo mismo, porque básicamente es sacar gemas, o sea, sacar cuartos de gemas, así de simple. No me gusta nada el tema ese de que, por ejemplo, en la 0, 1, 2 victorias no te den nada. Y que a conseguir, bueno, pues esa proporción, ¿no? O sea, 5 victorias para poder rentar, no, 6 victorias para poder rentar el torneo. Y si quieres amortizarlo, que ni es amortizarlo siquiera, ¿eh? Si quieres conseguir algo parecido a lo que tenías, hay que conseguir 5 victorias. Y aún así, sigues sin rentarlo, te puedes quedar como estás y es mucho mejor. Así que lo siento mucho, de verdad,
pero es que te recomiendo, este evento no lo recomiendo, lo siento mucho, ¿ok? También te digo, bueno, suscríbete, ok, ya llegaste a un punto del vídeo, suscríbete porque suelo subir un consejos para gente que está empezando, muchos consejos, consejos para gente que ya está jugando y bueno, pues si tú, bueno, pues eres una persona que está empezando o más o menos estás por ahí a un mes, 2 meses de jugar, pues te recomiendo que te suscribas porque, bueno, pues te va a servir de ayuda los vídeos que tengo subidos. Y bueno, pues eso, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido sobre todo, no juguéis este evento por lo mismo, o sea, allá cada cual, a mí me da igual que haga cada uno lo que quiera. Pero yo no recomiendo jugarlo por lo mismo, porque es que me parece que este torneo no renta, ese evento no renta y que no vale la pena, lo siento mucho. Y bueno, pues eso, coméntame, bueno, pues qué te ha parecido, por lo menos esta pequeña reseña, este pequeño análisis, suscríbete, compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.